bones a todos e a todos. Encontrámonos na sede da Corriente Sindical de Izquierdes. Está con nos Manu. Manu, muchas gracias por estar con nos. A vosotros por venir. Estamos contigo para falar dunha cuestión que fai 2 años e la xente fai alcordanza. Hebo unha huelga general, hebo unha serie de movimientos, reivindicaciones na CAI. Y 2 años después encontrámonos con unas sentencias que podemos contar a la gente de lo que está pasando a un año después de 2 años. Bueno, encontrámonos con unas peticiones de cárcel a seis personas que tuvimos en aquella huelga. Hay varias peticiones, todas son con cárcel, la mayoría son de atentado y lesiones y alguna por destrozos. Y bueno, pues con 6 compañeros que estamos imputados con peticiones de 2 años y 4 meses de cárcel, 1 año y medio de cárcel, bueno, sumen casi 15 años de cárcel por el tema de la agresión que tuvimos por parte de la policía en el piquete de ese día de huelga por la mañana, 14 payares, y por el asalto a la casa sindical que vino después de la agresión al piquete. Aparte, hacemos alcordanza, bueno, hubo enfrentamientos con la policía, pero digamos que lo curioso es que ahora ellos, bueno, quieren que entréis en la cárcel sí o sí, ¿no? Sí, está claro, ya estaba determinado desde el principio, ¿no? Ese día por la mañana ya venía la policía muy caliente, y nos impidieron en todo momento hacer las labores de información a los pocos comercios que estaban abiertos, porque estaba todo sí son pesados. Y bueno, pues cuando vieron que ya nos retirábamos para ir para la manifestación, pues atacáronnos por la cara y bueno, hubo bastantes feridos. Pero bueno, la cosa, nosotros nos lo veíamos venir esa mañana. Nosotros tuvimos que retirarnos un poco con los feridos para la sindical. Allí siguieron atacándonos con toletes, fue cuando entraron. Tuvimos la tiesta bastante fría como para no utilizar pues cualquier artilugio que podíamos tener dentro de la casa sindical. Aguantamos el tirón y así evitamos una tragedia mayor, porque gente armada dentro de un edificio en esos momentos de tensión puede ocurrir cualquier cosa. Pero bueno, y nos encontramos ahora pues eso, que la OIP es la que nos denuncia, el mando es el que nos denuncia también, uno de los mandos de la OIP que dice que fue agredido, y en ese estamos. Y un paso más dentro del estado de represión en el que estamos viendo en Asturias y en el resto del estado. Nosotros asumimos que la lucha trae estas cosas y desde yo no nos va a hacer parar el que estemos en la calle reivindicando día a día nuestros derechos y luchando contra el capital. Aparte, Manu, creo que dentro de lo que es esa esquizofrenia, que una persona que llevaba un arma de destrucción masiva, que lleva un gomeru, vamos a decirlo a la gente, un gomeru que lo tienen hasta los guajes, que tienen hasta una sentencia y una cosa a la so contra, ¿no? Bueno, el tema del gomeru es famoso. Mira, como aquí tenemos el gomeru y tal. El tema del gomero fue en los encuentros de Vimenes, que a un mozo pues agarraronle 2 gomeros que venían del concurso, además uno de ellos era del FIU, y nada, y ahora quieren meter hasta una sanción de 30.000 euros y bueno, seguro que si a un vuelo de los nuestros no les vean con un gomero, pues no pasaría nada, pero como este chaval, este mozo, pues parece que no les gustó la pinta reivindicativa que tenía, pues quieren meter esos 30.000 euros. Nada, absurdo, surrealista, o sea. Aparte, Manu, todo esto viene de una delegación del gobierno que dirige Gabino de Lorenzo, el alcalde de Ubieu, que está aplicando, bueno, como una persona que lleva muy bien todas las normas de aplicación de la ley, y aplicación aparte de la ley, digamos, de xeito muy duro y pasando muchas veces a lo mejor lo que puede ser normas constitucionales, ¿no? Sí, está aplicando el rodillo, vamos, nítidamente. El sindicato, la CSI y demás colectivos y sindicatos que formamos Asturias en Pie, pues estamos sufriendo día a día. Cada semana tenemos imputados nuevos. Este día todavía tuvo el compañero Canor detenido. Nos están aplicando el rodillo de las multas, por un lado, de intentar vaciarnos la cartera, y por otro lado, pues las peticiones de cárcel y demás. Este señor tiene una especial animadversión, ¿no?, por el movimiento sindical alternativo. Parece que con los otros llevase muy bien, pero con el movimiento sindical más combativo
y los colectivos revolucionarios, combativos o como queramos llamar, pues el tío está enfotado con ello, en intentar destruirnos, pero bueno, sabemos todos de sobra que no lo va a conseguir y vamos a estar ahí otra vez, siempre en la calle. Ahora mismo, Manu, ¿cuáles son los pasos con estas sentencias que tenéis ya de entrar en la cárcel ya o cómo ya? Bueno, no, ahora estamos pendientes del juicio. Como de otros tantos suizos, estamos en una campaña que desde Asturias en Pie, desde el movimiento Asturias en Pie, estamos específicamente tratando también el tema de la represión, aparte que hacemos otras cosas, pero bueno, también tocamos el tema de la represión y estamos en una campaña, la campaña Justicia Social, en la que reivindicamos precisamente eso, que es contra la justicia del Poder Judicial español, pues está la justicia social del pueblo trabajador y bueno, pues estamos constantemente en la calle, estamos reivindicando y por supuesto con las acciones judiciales, de los abogados que bueno, pues a defendernos tanto en los juzgados como los compañeros pues defendernos también en la calle. Y ya para rematar y dándoteles más fonderes gracias, prestaríame que para los televidentes de Alderigues de Asturias Televisión le explicase un poquitín lo que ya Asturias en Pie, bueno, muy breve, y sobre todo eso, que uniéndolo a lo que lleva la formación de Asturias en Pie, cómo en estos tiempos, en estos caberos tiempos, con ese descrédito de la política, parece que la represión aumenta, que decir, medra cada día, bueno, vemos que los fuerzas se utilicen, porque, bueno, reciben órdenes de esos políticos que tienen miedo a la ciudadanía, ¿no? Sí, bueno, tanto que medra la lucha en la calle, la lucha laboral, la lucha social, pues medra la represión y acción-reacción, obviamente. Entonces, nada, Asturias en Pie y la unión del sindicalismo alternativo y combativo con los colectivos sociales de Asturias y con muchísima más gente, intentamos que sea un arma de movilización en la calle, pero a la vez de construcción de un poder popular asturiano o parte de la construcción del poder popular asturiano. Asturias en Pie no va a ser únicamente un muérgano que lo lleve todo ello, sino que hay más organizaciones o más plataformas muy válidas también en Asturias. Nosotros queremos ser un granín más dentro de Asturias, pero queremos aportar lo nuestro para construir algo diferente en Asturias, para construir poder popular, para construir redes de solidaridad, redes con los parados, grupos de consumo, cooperativas, bueno, muchísimas cosas. Y por supuesto, uno de los temas de no dejar a ninguna persona sola ante la represión y estar siempre arropando a los compañeros y a los collacios que caen en la lucha. Pues más nada, dáteles más fonderes gracias por estar en Alderigues de Asturias Televisión y ponemos a la vuestra disposición para cualquier cosa que queráis vindicar aquí en nuestras cámaras con la libertad que tenemos, que eso lleve una ventaja, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros y enhorabuena por dignificar la información de las luchas en Asturias. Gracias.